Hola, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo capítulo Camino al SEO. Hoy día estamos muy contentos porque estamos desde Buenos Aires con Agustín Becker, quien fue durante 10 años CEO de Walmart y de Mastercard. Muchas gracias, Agustín, por acompañarnos el día de hoy. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola a todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación para esto, y especialmente por venirse desde Santiago hasta Buenos Aires. Así que la verdad que muy contento de estar acá. No, muchas gracias a ti. Oye, Agustín, y si partiéramos a conocerte un poquito más en detalle, fuera del mundo más laboral, sino como conociéndote a ti más en lo personal, cuéntanos quién es Agustín. Bueno, mira, a ver, yo soy el mayor de una familia grande, tengo 6 hermanos. Soy esposo, o sea, estoy casado con Mercedes, este año vamos a cumplir 28 años, así que una gran compañera de vida y consejera también en muchos temas de mi carrera. Soy padre también, tengo 3 hijas, todas mujeres, de 23, 21 y 16 años. Soy amigo también, tengo distintos grupos de amigos y soy apasionado por muchas cosas. Me gusta mucho la música, de hecho toqué en una banda de rock durante mucho tiempo, ahora estoy tratando de retomar de vuelta. Me gusta mucho cocinar, me gustan los deportes, no soy un gran deportista, pero me gustan mucho los deportes. Y me gusta también leer y escribir. Pero también, así como te conté todo esto en mi vida personal, también soy muy apasionado de mi trabajo. La verdad que me gusta mucho lo que hago. Y durante 30 años trabajé en distintas empresas en el mundo corporativo. Trabajé en 5 industrias diferentes. Trabajé en seguros, trabajé en consultoría, trabajé en consumo masivo, luego retail y finalmente servicios financieros. Los últimos 10 años, como vos decías antes, me tocó liderar como CEO, en el caso de Walmart, 5 años, Walmart en Argentina, todo un proceso de turnaround, un proceso de transformación muy interesante. Y después de ahí me fui a Mastercard, donde había que hacer otro tipo de transformación, de crecimiento. Y bueno, y ahí estuve a cargo de 11 países, así que fue una experiencia sumamente enriquecedora. Y ahora, desde octubre del año pasado, que decidí emprender un proyecto que hace mucho tiempo quería hacer, que tiene que ver con ser advisor para CEOs, para boards y para equipos de C-Level, donde mi objetivo es devolver mucho de lo que yo recibí en todos estos años. Y bueno, acompaño a estos líderes a conseguir su mejor versión, ¿no? Y generalmente es una combinación entre estrategia, mindset y comportamiento. Entonces, hoy estoy haciendo eso y la verdad que muy, muy contento. Qué bueno, qué buen proyecto el que tienes y sobre todo este propósito de devolver lo que tú recibiste por mucho tiempo. Totalmente, la verdad que yo me di cuenta durante todo este recorrido que hice que hay momentos críticos, ¿no?, donde viene muy bien una ayuda externa, ¿no? A mí yo tuve la suerte de tener esa ayuda externa porque todos tenemos puntos ciegos, hay cosas que no vemos, hay cosas que no nos damos cuenta. Entonces tener a alguien que con una mirada externa te pueda decir esas cosas y después acompañarte, realmente hace que uno pueda sacar el máximo provecho de esas decisiones y de esos momentos. Entonces yo tuve la suerte de tenerlo y hoy quiero devolverlo a otros y conectado mucho con este propósito mío que siempre me acompañó, que fue el de acompañar a que las personas y los equipos logren su mejor versión. Lindo propósito. Muy lindo. Agustín, y si pensáramos un poco en ese primer trabajo que tuviste y cómo impactó en todos los roles que has tenido y en el fondo hoy día lo que estás desarrollando esto con tanto propósito. Mirá, la verdad que en el momento yo no lo sabía, pero fue realmente muy, muy conectado con lo que después terminé haciendo, porque yo cuando tenía 17, 18 años, decidimos con un grupo de amigos que queríamos ir a trabajar en el tiempo libre que teníamos, en las vacaciones, justamente para poder tener nuestra propia plata y poder irnos de vacaciones. Entonces empecé a trabajar como repositor en un supermercado local. Y la verdad que fue una experiencia espectacular, digamos, porque me tocó hacer de todo. Desde antes de abrir la puerta a los clientes, me tocaba descargar los camiones, ordenar los depósitos,
Después, bueno, ordenar las góndolas, limpiarlas, reponerlas, cambiar los precios. Y después, bueno, tener todo el contacto con el cliente, justamente, que era una experiencia totalmente nueva para mí. Y obviamente, dentro de todo este contexto, empezar a tener equipo y empezar a tener un jefe, ¿no? Entonces, toda esa dinámica que después me va a ir acompañando fue súper enriquecedora. Y además, como conté antes, después terminé siendo CEO de Walmart, ¿no? Sí. Entonces, la verdad que haber empezado como repositor me enseñó todas estas cosas que te estoy contando antes y las bases del negocio de retail, ¿no? Sí. Entonces, me permitió entender el negocio bien desde cero, más allá que después hice carrera en la compañía. Pero bueno, la verdad que después hubo mucha conexión. Sí, justamente cuando tú comentabas esto, como que al tiro hice conexión con Walmart, en el fondo conociste desde las raíces. Desde la raíz, exactamente. Sí. Cómo funcionaba el negocio completamente. Qué interesante, y las vueltas en la vida. Y las vueltas en la vida, exactamente. ¿No es cierto? Exactamente. ¿Qué decisiones crees que tomaste que te llevaron a la posición que tomaste hace 10 años atrás y en las posiciones que estás hoy día? Mira, creo que esa es una muy buena pregunta, porque es verdad que uno va tomando decisiones, ¿no? Y yo ahí siempre, y lo conecto con lo que decías antes, ¿no? Hay un video muy famoso de Steve Jobs, ¿no? Que él dice que uno conecta los puntos de su vida, pero uno no los puede conectar hacia adelante, los conecta hacia atrás, ¿no? Entonces yo cuando miro para atrás veo que hay muchísimas decisiones que fueron construyendo lo que después fue mi carrera. La verdad que son muchísimas, así que bueno, no las puedo contar todas, voy a elegir algunas. La primera tuvo que ver cuando yo estaba justamente, en Walmart estuve dos etapas. La primera etapa fue la etapa de startup, donde teníamos que construir todo, digamos, todo el equipo, todos los procesos y luego empezar a abrir tiendas. La verdad que había estado 5 años ahí, me había ido muy bien, pero me llaman para trabajar en una consultora y yo la consultoría siempre me había parecido algo muy interesante. ¿Te llamaba? Me llamaba, entonces, bueno, con cierto riesgo y preocupación decidí cambiarme. Y cuando yo había entrevistado en esta consultora, ellos me habían contado que hacían consultoría y capacitación. Entonces yo le dije, mira, a mí me gusta la consultoría. La capacitación, en ese momento yo dije, no me gusta. La verdad que yo quiero hacer consultoría. Y me dijeron, sí, no te preocupes. Seguramente puedas hacer un 80% consultoría y 20% de capacitación. Dije, bueno, fantástico. Y me mandan a España, a su casa matriz. Me voy con mi mujer, vamos a un hotel y me voy el lunes, mi primer día de trabajo. Yo feliz, imagínate, estaba en España trabajando para esta consultora y bueno, cuando llego a la oficina y transcurro todo ese día, veo que la gente hacía capacitación. O sea, había muy poca consultoría, ¿no? Entonces yo después pregunté y me dijeron, no, tío, aquí la plata está en la capacitación, consultoría hacemos muy poco. No era yo dije, yo vine para la consultoría. Entonces nunca más me olvido que llegué ese primer lunes al hotel, mi mujer me espera, ¿cómo te fue? Y yo le dije, creo que me equivoqué. Dejé una carrera muy buena en Walmart para hacer algo que acá no me va a gustar. Y ahí vino la decisión de quedarme. Porque yo me podría haber ido y decidí quedarme, porque dije, bueno, ya que estoy acá, voy a aprovechar esto al máximo. Y me costó mucho, pero me quedé 3 años y bueno, después finalmente me fui a uno de mis clientes. Pero después cuando yo miro para atrás, gran parte de mi capacidad para poder seguir creciendo tuvo que ver con lo que aprendí en esos 3 años. Porque en esos 3 años yo aprendí sobre todo lo que es un proceso de trabajo, un proceso de marketing, un proceso de venta, un proceso de recursos humanos. Aprendí a liderar equipos, aprendí a hablar en público porque tenía que hacer mucha capacitación. Me especialicé en temas muy importantes de venta, de marketing, de trade marketing, de recursos humanos. Aprendí a gestionar clientes, aprendí a vender. Así que la verdad que esa decisión de haberme quedado, a pesar de que yo no quería estar en ese lugar, fue realmente muy importante. La segunda tuvo que ver con, yo cuando estaba ya casado, vivía en un departamento, decidimos con mi mujer comprar un terreno. Nos llevó como 5 o 6 años pagar ese terreno y luego decidimos construir una casa. Bueno, nos llevó casi como 2 años construir esa casa
Y finalmente nos mudamos. Y cuando estábamos recién mudados, yo trabajaba en ese momento en Pernod Ricard, una empresa francesa que tenía muchas bebidas, y me ofrecen la posibilidad de irme a Londres a manejar una marca global de whisky, que era, para mí, yo en ese momento ya me gustaba mucho el marketing y era como, bueno, pasar a las grandes ligas, ¿no? Era jugar al Barcelona, digamos, Claro. para uno jugar al fútbol. Pero yo me acababa de mudar. O sea, después de 7 años de trabajo, tenía una hija de 3, una hija de 1. Estábamos recién ahí instalados con mi mujer, muy contentos, pero bueno, justo apareció la oportunidad y tomamos la decisión con mi mujer de irnos. Y bueno, la verdad que la experiencia de 5 años en Inglaterra fue espectacular. A nivel personal primero, o sea, porque uno crece mucho en estos procesos. Nos hicimos muchísimos amigos, conocimos muchas partes del mundo, bueno, vivimos en otra sociedad, en otro lugar, y profesionalmente también fue increíble. Y la verdad que la pasamos muy bien, pero después vino la otra decisión, que fue la de volver. Que no menor. No es fácil, Sí. Pero bueno, en ese momento nosotros, profesionalmente a mí me iba muy bien, yo tenía muchas oportunidades, de hecho ya me estaban pidiendo que me vaya a vivir a Estados Unidos. Pero nosotros veíamos que nuestras hijas estaban bien, pero que cuando estaban en Argentina estaban mucho mejor. Perfecto. Entonces, finalmente tomamos otra decisión que fue volver. Y esa decisión de volver fue muy buena a nivel personal, pero además yo volví a Walmart como director de marketing y después terminé siendo CEO de Walmart, ¿no? Entonces, otra decisión, digamos, realmente crítica. Y la última, más cortita, tiene que ver cuando yo era director de marketing en Walmart. Yo le reportaba a quien era el director comercial, que tenía marketing y ventas. Y apareció la oportunidad, la persona que estaba llevando e-commerce y estrategia, se fue, lo cambiaron, no me acuerdo. Y yo decidí pedir esa posición. Entonces, activamente fui a pedir que además de lo que yo tenía, me dieran e-commerce y estrategia. Y eso para mí fue muy importante porque muchas veces uno se queda esperando que la compañía te lleve en la carrera y eso es verdad, es parte del proceso, pero yo creo que uno siempre tiene que ser dueño de su carrera. Y bueno, finalmente me dieron el puesto, tomé la iniciativa, de hecho me dijeron, la verdad que no lo habíamos pensado, puede ser una buena combinación. Y eso a mí me permitió meterme en todo lo que fue la transformación digital del negocio de retail y además al tener estrategia corporativa yo empezaba a ver todas las áreas. Y eso para mí fue muy importante para luego poder estar listo para ser CEO. Entonces, bueno, fueron 3 decisiones en distintos momentos de la carrera que creo que fueron, mirando para atrás, creo que fueron instrumentales para poder llegar después a donde llegué. No, yo estoy como anodada con la carrera, escuchándote. Muy entretenido. Sí, sí. Y son decisiones súper conscientes que tomaste. Por Fueron... ejemplo, lo que pasó en España, de sabiendo que era algo que no te gustaba, quedarte igual y aprender de ese proceso y perder un poco esa resistencia de algo que no te gusta y que finalmente te abrió un mundo súper importante. Totalmente. Esto obviamente lo estoy diciendo hoy, habiéndolo pasado, ¿no? En el momento yo estaba desesperado, imagínate cuando llegué, mi mujer me dice, ¿cómo? ¿Que te equivocaste? Estamos acá en España, nos vamos a quedar acá 45 días, dejaste tu puesto en Walmart. Fue una crisis, digamos. Pero después la verdad que aprendí esto de que realmente si uno está atento, uno realmente puede sacarle mucho provecho a dónde está, no importa dónde te toquen. Obviamente que después uno tiene que ir siendo estratégico y tratando de llegar con ciertas decisiones. A veces las cosas no salen exactamente como uno quiere, sí. Y si uno está abierto y tiene el mindset y la actitud correcta, se puede sacar mucho provecho de eso. De todas maneras. Qué interesante. Qué interesante poder escuchar esto y que la audiencia pueda aprender de estos conocimientos. Súper interesante. Nos contaste de hartas decisiones y me imagino también que nos contaste de esta oportunidad no menor que tuviste en España, ¿no es cierto?, de decir, chuta, me ofrecieron un cargo que supuestamente era más consultoría y no capacitación, y creo que eso tiene que ser un desafío no menor, una oportunidad. Aparte de esa, ¿crees que tienes alguna otra que nos puedas comentar o sí, algún desafío importante y qué habilidades tuyas pudiste sacar a flote para poder lograr ese desafío y pasar esa valla? Mirá, creo que, como dije, son muchas estas, ¿no? Pero a ver, te puedo entrar algunas más, justamente tocando con lo que decís de la consultoría, ¿no? Yo me quedé siendo consultor, pero después dije,
dije, bueno, yo quiero volver a la línea, quiero volver a trabajar en puestos ejecutivos y más adelante en mi carrera volver a ser consultor, ¿no? Que es lo que estoy haciendo ahora. Perfecto. Pero en ese momento decidí cambiarme y justo yo había hecho un proyecto en un cliente mío que tenía que ver con todo un cambio en el área comercial y me ofrecen que yo fuera a ejecutar lo que yo había recomendado como consultor, ¿no? Y ahí, bueno, entendí la diferencia entre recomendar en un PowerPoint y hacerlo, ¿no? Entonces, el puesto que me estaban ofreciendo tenía 3 partes. De las 3 partes había una sola que era la que yo quería, que era la de trade marketing, ¿no? Que había que hacer trade marketing desde cero. La otra era servicios al cliente y la otra era logística, que tenían un gran problema logístico, tenían que tener una logística que no estaba orientada al cliente y que tenía que cambiar el operador logístico, que aquí en Argentina eso es un proceso muy, muy engorroso. Así que era pasar de consultor a desarrollar un área completamente nueva y muy desafiante para mí. Pero bueno, finalmente lo hice y la verdad que aprendí muchísimo. En logística, de vuelta, yo no sabía más o menos qué era una caja, así que tuve que aprender de la logística, tuve que negociar y hacer una licitación para cambiar el operador logístico. Empecé a gestionar sindicatos, ¿no? Y todo lo que es la tensión que hay entre la empresa y el sindicato. Tuve que desarrollar un equipo desde cero, que no existía, y generar valor con ese equipo, porque yo empezaba ahora a tener que competir por presupuesto con ventas y con marketing, que no estaban acostumbrados a tener un área de trade marketing. Y ese área me permitió, bueno, formar gente nueva, aprender sobre distribuidores, sobre política comercial. Y bueno, después todo lo que era servicios al cliente, que era no solamente dar servicio al cliente, sino también empezar a entender la data que teníamos de esa gestión con el cliente que nos podía ayudar en la gestión del negocio. Entonces, fue un momento crítico, pero realmente de mucho crecimiento. Y después te diría que los otros 2 grandes momentos críticos fueron, el primero, cuando en Walmart me ofrecen pasar a ser CEO. Eso era para mí un cambio muy grande, porque yo tenía que pasar a ser jefe de mis pares. Yo venía de marketing, que no son las áreas típicas, que son las que tienen el rol de CEO después. Y pensamos que esto es una compañía de 12.000 personas, ¿no? Entonces, para que te des una idea del desafío, cuando me nombran CEO, bueno, tenemos una reunión con mi equipo, pero después tenemos una reunión con toda la compañía, hacen la presentación y demás. Cuando yo me bajo del escenario, viene uno de los directores de tienda, una persona que estaba hace mucho tiempo en la compañía, me pasa el brazo así por el hombro y me dice, una persona muy grande, era Agustín, estamos muy contentos de que vos seas nuestro nuevo líder, pero sabé que a partir de este momento hay 12.000 familias que dependen de tus decisiones. Y yo en ese momento sentí que tenía una mochila que me la llenaban con 1.000 kilos de responsabilidad. Y fue realmente un proceso, bueno, podemos hablar horas de esto, súper difícil, pero al mismo tiempo muy enriquecedor, porque el negocio además no le estaba yendo bien y le iba a ir peor por los cambios de contexto, con lo cual yo siempre me había imaginado que si iba a ser CEO, iba a ser el CEO del crecimiento, ¿no? Que iba a explotar con el típico chart que va para arriba, y yo veía que mi chart iba a ir para abajo, y ahí, bueno, gracias a gente que me ayudó, realmente, pude pasar y darme cuenta que mi rol era el CEO de la transformación, para que luego alguien viniera a hacer el crecimiento, ¿no? Y que eso requería un montón de skills, y que eso era una gran responsabilidad muy necesaria para después poder volver a crecer, y que si yo estaba en ese lugar, por algo a mí me habían elegido para eso, ¿no? Y te diría que ¿qué me ayudó en esto? Nombraría algunas cosas. La primera, mucho autoconocimiento para saber qué cosas yo sí tengo y sobre las cuales puedo potenciar. Y también la humildad para darme cuenta de las cosas que no tengo y que necesito que otros me ayuden, ¿no? O sea, poder distinguir esas 2 cosas. Lo otro, para mí, el poder del mindset es muy importante, ¿no? Que es lo que según como uno cree, uno mira las cosas, y según cómo mira las cosas, tiene emociones, y según eso tiene comportamientos, ¿no? Yo durante este tiempo trabajé mucho eso, y hay 3 claves para mí, que son: uno, la mentalidad de crecimiento, que es que
lo que yo tengo no es fijo, sino que lo puedo desarrollar. La otra tiene que ver con protagonista versus víctima, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que yo puedo controlar? ¿Qué es lo que puedo influenciar? Y la tercera tiene que ver con una mentalidad de aprendiz versus el que lo sabe todo, ¿no? O sea, el darme cuenta de que no tengo que tener todas las respuestas, sino probablemente tengo que tener todas las preguntas. Entonces, esos mindsets fueron muy importantes. El tercer factor para mí que tiene que ver con esto es la capacidad de aprendizaje, ¿no? Que la capacidad de aprendizaje es súper importante. Y lo último es tener un buen equipo, ¿no? O sea, la verdad que uno de estas cosas nunca las hace solo. Seguramente después hablemos un poco más de este tema, pero el tener, digamos, un buen equipo y el saber gestionar la cultura, que es lo que hace que de la forma en que los equipos interactúan entre ellos, para mí fue clave para poder superar todos estos desafíos. Qué interesante. Y también veo, estaba escuchando justamente tus habilidades que habían salido a flote, también dentro de lo que escuché de tu historia, también hay como una mirada, como una personalidad como bien de emprendedor, por decirlo de alguna manera, porque en el fondo contaste que armaste esta empresa de cero, ¿no es cierto?, esta área logística, y dijiste, esto es lo que hay que hacer, pero después llevarlo a cabo, porque en el fondo todos podemos tener muy buenas ideas, y finalmente el que lo lleva a cabo y lo implementa es el que finalmente lo hace. Sí, sí. Y eso, independientemente que sea en una industria, eso efectivamente lo puedes hacer afuera, como que tienes ese... Totalmente, yo creo que eso, bueno, siempre se habla del emprendedor y del intrapreneur, ¿no? Sí. O sea, yo coincido plenamente con eso. Obviamente que el que es emprendedor, como yo ahora estoy solo, estoy fuera de la compañía, tiene muchísimos desafíos que uno cuando está en una compañía no los tiene. Pero dentro de una compañía uno también puede distinguir estos dos grandes grupos, ¿no? Son aquellos que están más son los dos necesarios, ¿no? O sea, aquellos que están más para seguir y para continuar y para mover, digamos, hacia una dirección, y quienes están más para crear, para desarrollar y para tener más iniciativa, ¿no? Obvio. Entonces, sí, creo que eso es una característica que fui desarrollando, ¿no? Con el tiempo. Sí, súper notoria dentro de lo que nos comentaste. Bueno, nos hablaste de hartas cualidades que tenías tú y que yo coincido, y dentro de lo que he ido entrevistando a los distintos agentes generales, son bien transversales a usted, y específicamente estos CEO que nosotros vemos como human, ¿ya? ¿Qué habilidades tú crees que son indispensables para lograr un cargo de alto liderazgo? Mira, me parece bueno lo de indispensables, ¿no? Porque hay muchas cualidades. Exacto. Yo seguramente no voy a poder nombrar todas, y seguramente otras personas que has entrevistado te van a dar otras. Seguramente hay un hilo común. Pero, a ver, yo creo, lo pensaría de esta manera. Lo primero que tiene que hacer un CEO es poder entender dónde la compañía está, en términos externos e internos, poder resolver, digamos, ese desafío de cómo cubrir el gap entre dónde están hoy y hacia dónde quieren ir, y poder dar dirección, ¿no? Entonces, eso para mí hay una cualidad que es esencial, que es la capacidad estratégica. El poder realmente mirar no el árbol, sino el bosque. El big picture. El big picture, poder entender esas interacciones. Yo creo que uno no puede ser CEO si no tiene capacidad estratégica. La segunda tiene que ver con, una vez que uno tiene la dirección, bueno, eso tiene que pasar, ¿no? Y eso que pasa, de alguna manera, pasa por las personas. Y ahí yo tengo una anécdota muy interesante, que es cuando yo estaba en Walmart y hacemos obviamente muchos cursos de negociación, porque el rol del comprador tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y teníamos un muy buen profesor de negociación, y cuando terminé ya el módulo 2 de negociación, le pregunté, cuando terminó el curso, le fui a preguntar, le digo, ¿qué puedo seguir aprendiendo para poder seguir mejorando? Y él me dio una respuesta que me sorprendió mucho. Me dijo, lee los clásicos de la literatura. Y dije, ¿qué está diciendo este hombre? Que estábamos hablando de vectores, de posicionamiento, de matrices y demás. Y le digo, ¿pero por qué? Y me dice, porque hagas lo que hagas, vos vas a trabajar con personas, y los clásicos de la literatura es la mejor forma de aprender sobre las personas. La verdad que eso me quedó siempre presente. Y yo creo que, sumado a esta capacidad estratégica, uno tiene que ser experto en personas, ¿no? Y lo digo experto en personas desde un punto de vista genuino, ¿no? Un interés en las personas, en la humanidad. Y eso implica muchísimas cosas. Implica poder comunicarte, implica tener empatía,
implica poder liderar, implica poder diseñar y liderar un buen equipo. Entonces, la capacidad estratégica después es necesaria a las personas. Y te diría dos cosas más. Una es, el CEO tiene que gestionar muchos stakeholders diferentes, ¿no? Entonces, tiene que entender justamente quiénes son esos stakeholders. Ahí entra la parte más estratégica también. Cómo operan, cuáles son sus intereses, cómo podemos generar un ecosistema que sea positivo para todos, que lo haga sustentable en el tiempo. Y luego viene la capacidad justamente de construir esas relaciones, de manejar esas personas, ¿no? Porque los stakeholders son personas. La política corporativa. Claro, porque los stakeholders uno tiene, bueno, obviamente tiene sus empleados, tiene las comunidades en las que trabaja, tiene el gobierno, tiene las cámaras, tiene, bueno, hay muchas stakeholders que uno tiene, ¿no? Y la última que yo te diría es, por un lado, es importante ser generalista, tener una visión amplia, pero creo que también es muy importante encontrarse a uno mismo, ¿no? Ser uno mismo, ser fiel a quien uno es, y tener la motivación correcta para llegar a ser CEO, ¿no? Llegar por llegar, para mí no está bueno. Uno tiene que poder llegar ahí porque tiene un propósito, ¿no? Ese propósito puede tener que ver con la compañía, porque, por ejemplo, en el caso de Walmart era bajarle el costo de vida a la gente, pero también puede ser, como por ejemplo yo tenía, era el desarrollar la mejor versión de este equipo y de estas personas que yo tengo a cargo, ¿no? Pero el querer ser CEO solo por querer ser CEO, para mí, no, en el tiempo, no está bueno. Exacto, y en cualquier rol, finalmente. En cualquier rol, pero bueno, exacto. Efectivamente. Sí. ¿Cómo te mantienes actualizado y al día con tanta nueva cosa que está saliendo? Sobre todo, que siempre has estado muy enfocado en temas de transformación, ¿no es cierto? Y hoy día cada vez tenemos más herramientas en ese mundo. Sí. Y sobre todo en cargos tan altos, que en el fondo, bien hablábamos antes que hay poco tiempo, y en el fondo, ¿cómo logras mantenerte actualizado y en la vanguardia en los temas que están pasando? Mira, una de las características que nombré al pasar es el tema de la agilidad para aprender, ¿no? Que creo que tiene que ver con dos cosas. Uno tiene que ver primero con una actitud, ¿no? De saber que uno, lo que te trajo hasta acá no necesariamente te va a llevar hasta allá, ¿no? Y que uno tiene que siempre seguir aprendiendo, y uno se apoya en lo que ya sabe, pero probablemente puede aprender más cosas. Y después es cómo uno lo hace, ¿no? Y ahí te diría que para mí hoy hay una abundancia enorme de fuentes posibles, pero yo diría que hay tres grandes. La primera es la educación formal, ¿no? Que es la que donde uno escucha al otro, y eso puede ser desde cursos gratis o pagados, cursos online. Hoy hay muchos podcasts, hay conferencias, hay libros, las redes sociales. Creo que hay un gran fuente de información para que uno pueda estar conectado. Pero después hay otras dos que para mí son muy importantes, que a veces uno se enfoca solamente en la primera. La segunda tiene que ver con el aprendizaje en el trabajo, ¿no? El on the job. Yo creo que si uno está atento a que uno, para observar, para poder saber que está aprendiendo, uno saca muchísimo de los proyectos en los cuales está trabajando, y además uno puede muchas veces elegir un proyecto porque sabe que le va a enseñar cosas, ¿no? Entonces muchas veces en las compañías pasa que hay proyectos que no alcanzan las manos para poder hacer cosas, y si uno está atento a esas cosas, uno puede ofrecerse como voluntario y hacerlo además de su trabajo normal, digamos, quizás solamente con el foco de aprender. Yo creo que hay una gran capacidad de aprendizaje. Y la tercera tiene que ver con la red de colegas, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora que salí de las compañías, en la compañía uno siempre tiene en bandeja, digamos, la información o la capacitación. Claro. En mi caso ahora yo tengo que trabajar por mí, ¿no? Entonces uso las primeras dos que acabo de decir, pero también yo hoy soy parte de tres círculos, digamos, de colegas que están en una situación similar a la mía, y bueno, y parte del objetivo de reunirnos es mantenernos actualizados, ¿no? Porque cada uno trae información de algo. Por ejemplo, el otro día uno de ellos propuso hacer una capacitación de inteligencia artificial porque él conocía a alguien que estaba dispuesto a hacerlo, entonces nos juntamos todos durante 2 horas a mantenernos al día sobre inteligencia artificial, ¿no? Entonces, te diría que lo formal siempre es importante y siempre está bueno,
no desperdiciar las oportunidades on the job, y la tercera es la red de colegas. Sí. Como el aprender haciendo, ¿no? Claro, el aprender haciendo es súper importante si uno está con la conciencia de que quiere aprender, porque si no, uno hace y pasa de largo. Claro. Pero si uno está con la idea de eso, por eso te digo, por ejemplo, una cosa que yo aprendí en la consultora en este tiempo que no quería estar, sí. es el proceso, ¿no? Cuando uno dice, bueno, voy a vender. Bueno, no es solamente voy a vender, hay un proceso de venta. Hay un proceso de preparación, después hay un proceso de contacto con la persona, después hay un proceso súper importante que es la detección de necesidades antes de ofrecer nada. Y bueno, después vienen distintas etapas del proceso de venta, ¿no? Pero entender que hay un proceso. Eso me permitió a mí tener como los rayos X de cuando voy a hacer algo, bueno, ¿qué proceso está ocurriendo acá, ¿no? Esto lo pongo como ejemplo, cada uno buscará el suyo, pero digo, en el on the job, si uno está con la conciencia de que quiere aprender y de observar y de preguntar, se aprende muchísimo. Sí. Estoy enojada con tu nivel de conciencia, no solo como en todo tu ámbito profesional. Impresionante. Bueno, se ha ido desarrollando. Sí, sí. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere tomar algún cargo de CEO o ir avanzando en su carrera de liderazgo? Mira, yo te diría que es una combinación de factores, ¿no? Yo voy a enumerar algunos. Lo primero tiene que ver con estar preparados desde el punto de vista de capacidades, ¿no? Hay un tema de capacidad técnica, de conocer el negocio, de conocer de management, en lo que uno haya ido desarrollándose, y todo lo que tiene que ver con las personas, ¿no? El tema de poder liderar, eso es súper importante, ¿no? Entonces, estar preparado, y en este sentido yo creo que está bueno a veces profundizarse especializarse sobre algunos temas, me parece que está bueno, pero para poder llegar a ser CEO, generalmente está bueno haber pasado por distintas áreas. No es indispensable, pero es deseable, porque hace que una persona tenga una visión más amplia de la compañía que después va a liderar, ¿no? Entonces, están las capacidades técnicas y están las capacidades más blandas, vamos a poner. Ahora, que uno esté preparado no alcanza. Después, esa preparación uno tiene que estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado y posicionado en eso. Entonces, ahí es donde entra, digamos, todo un proceso de, primero, hacerse dueño de la carrera, no depender de la compañía, sí aprovechar al máximo lo que la compañía ofrece, o las compañías ofrecen, pero después uno es el responsable de eso, y uno tiene que, digamos, estar en esos momentos, como yo te comenté, pedir determinado puesto, tomar determinada decisión, construir relaciones para que la gente, digamos, te conozca, y por eso dije posicionado, ¿no? Que la gente tenga la visión que vos querés que ellos tengan de vos, ¿no? Exacto, como tu marca personal. Porque hay ciertas personas que van a tomar esa decisión, ¿no? Entonces, obviamente uno tiene que tener la capacidad, sin la capacidad, pero eso no alcanza. Lo que alcanza después es que las personas en el momento, en el lugar, digan, esta persona es una candidata para esto. Entonces, eso hace la combinación, ¿no? Y después, vuelvo a decir, digamos, creo que uno tiene que ser uno mismo, y, digamos, eso es lo más fuerte que uno puede tener, ¿no? ¿Cuál es tu versión? ¿Cuál es tu autenticidad? Y como dije antes, tener la motivación correcta, ¿no? No ir a buscar el puesto solo por el puesto, sino por qué podés hacer con ese puesto. Yo diría que esa es la combinación. Súper. Y entrando más en el final, pensando un poco con el poco tiempo que te quedaba cuando estabas en estos cargos más corporativos, yo sé que hoy día quieres equilibrar tu vida. ¿Cómo equilibras tu vida profesional y tu vida personal en esos tiempos? Sí, mira, bueno, creo que es un gran desafío para todos. Lo primero que voy a decir es muy personal, eso, ¿no? No hay una receta única para todos, cada uno tiene que saber qué es lo que quiere, ¿no? Primero. Segundo, que esto es dinámico también. Para mí no es siempre lo mismo a lo largo de la carrera, porque a veces hay momentos de la carrera que requieren de más de una cosa, de otros momentos de la vida familiar que requieren de otra cosa. Y creo que lo importante ahí es estar muy conectado con uno mismo y con tu familia, ¿no? O sea, como yo dije varias veces, que dije, con mi mujer decidimos, sí. Porque la verdad que somos un equipo, entonces nuestro equipo tiene una idea de lo que queremos, y eso que queremos a veces ha cambiado en el tiempo, entonces estamos dispuestos a ciertas cosas, a veces sí, a veces no.
Eso sería lo primero. Lo segundo, yo creo que ahí yo siempre tuve un criterio, que es, digamos, elegir las posiciones y los desafíos porque me gustan mucho, porque es algo que yo, digamos, me gusta hacer, porque está conectado con mi propósito y porque me permite estar con mi familia. Que para mí es muy importante, de vuelta. Hay otras personas que yo he estado en mi carrera que dicen, no, para mí la familia es el 30%, el trabajo el 70%. Bueno, es muy personal. Sí. Entonces, si yo tengo ese criterio claro, puedo poner prioridades. Y entonces de ese criterio vienen las prioridades y ahí vienen dos cosas, que son, una vez que yo pongo prioridades, tengo que estar dispuesto al trade-off, que a veces no todo puedo, claro, porque estoy con una prioridad clara. Y lo que sí, cuando uno va a sacarle tiempo al trabajo, hay dos cosas importantes, que son, uno, tratar de hacer máxima efectividad en el tiempo que estás en el trabajo, porque eso permite que cada vez más, antes era, digamos, pinchaba la tarjeta, no porque eran las horas, hoy son los objetivos, la realidad en la mayoría de las organizaciones. Sí. Entonces, si uno es muy efectivo en el tiempo que le dedica para hacer los objetivos, te queda más tiempo para otra cosa. Y después algo que a mí me cambió mucho también, un coach que tuve en un momento fue, yo siempre sentía que cuando yo no estaba trabajando, le estaba haciendo infiel a la empresa, le estaba robando a la empresa. Y lo que él me ayudó a entender es que para que yo pueda ser mi mejor versión en la empresa, yo tengo que ser la mejor versión a nivel persona. Entonces, cuando yo saco tiempo para ir al médico, yo saco tiempo para ir al cumpleaños de mi hija, yo saco el tiempo para hacer deporte, en la medida de lo lógico, yo estoy además contribuyendo a la empresa también, no solamente a mí. Y eso a mí me liberó mucho, porque yo tenía mucha culpa. Y entonces, bueno, entre los criterios, las prioridades y este mindset, sí, bueno, hemos ido en equipo con mi mujer, con mis hijas, buscando ese equilibrio dinámico en el tiempo, ¿no? A veces nos fue mejor, a veces nos fue peor, sí, pero creo que si yo miro para atrás... ha sido un buen equilibrio. Hemos sido un buen equilibrio, exacto. Oye, Agustín, queremos agradecerte tu tiempo. Personalmente para mí ha sido súper inspirador. He tenido la suerte de que todas las personas, al igual que tú como entrevistado, he llegado a identificar a unos CEO especiales, que nosotros denominamos Human, que tienen características muy similares, son humildes, su historia es única, tienen esta mentalidad de aprender, son auténticos y además tienen la nobleza de querer entregar este conocimiento a la audiencia. Así que, primero que nada, darte muchas las gracias y no sé si quieres dar algunas palabras de cierre. Bueno, primero agradecerte, porque para mí, como dije antes, además del placer de la charla, mi motivación es que poder ayudar a que la gente logre su mejor versión. Entonces, todo lo que pueda hacer para ayudar, me encanta poder hacerlo. Y como mensaje final, a ver, yo diría, venía pensando, ¿no? Cuando venía para acá, entonces, el camino del SEO, ¿no? Y creo que, no sé si todo el mundo va a llegar SEO o quiere ser SEO, ¿no? Pero sí me parece que esto tiene una idea de aspiración, ¿no? Entonces, creo lo primero en este camino del SEO, creo que lo primero es entender que uno tiene que buscar ser su mejor versión. No importa hasta dónde, unos llegarán a un lugar, otros llegarán a otro, pero creo que uno se puede quedar tranquilo y puede disfrutar buscando su mejor versión, ¿no? Eso creo que... Y se puede, la verdad que se puede, ¿no? Hay muchas formas de lograrlo, se puede. Lo segundo en esta idea de camino, uno no camina solo, ¿no? Entonces creo que está muy bueno poder ayudar, ¿no? En este caso a mí me toca, digamos, dar y ayudar a otros, pero también estar abierto a recibir ayuda, ¿no? Sí. Como dije en su momento, yo toda mi carrera no la podría haber hecho sin el equipo. Por un lado mi equipo en mi casa y por otro los equipos que tuve el honor y el privilegio de poder pertenecer. Entonces poder tener esta idea de que uno siempre tiene algo para dar y también uno tiene algo para recibir. Y lo último que diría es que justamente este es un camino que hay que disfrutar durante el camino, ¿no? Porque, de vuelta, por eso digo el tema de la motivación correcta también. Bueno, si uno llega, está bueno tener una aspiración que te mueva y que te guíe, pero no nos olvidemos, lo digo ahora más viejo, con 53 años, de disfrutar el camino, porque la verdad que en definitiva eso es lo bueno, lo divertido. Yo después fui CEO por 10 años y decidí salir. Y cuando miro mi carrera, en realidad yo estuve 20 años sin ser CEO
y la verdad que la disfruté un montón. Entonces tuve ese privilegio, tuve esa capacidad de verlo, como sea, pero creo que el último que diría es disfruten el camino. Súper. Muchas gracias por tus palabras, muy inspiradoras. Bueno, gracias por la invitación. No, gracias a ti. Que estén bien. Nos vemos en otro capítulo de Camino al SEO. Adiós.